FM 89.1, Radio Universidad. Claro, en ese momento, la juventud de ese momento, el Che Guevara era nuestro héroe, nuestro ídolo, que lamentablemente hoy ya se ha comercializado tanto que ya la figura del Che la usan comercialmente, ¿no? Claro. Pero que, bueno, después con el tiempo me di cuenta que también era un camino muy equivocado el que iba a transitar, ¿no? Claro. Por suerte, mi viejo me dio permiso porque me escapé de mi casa, pero solamente para que llegue, que esté en el país, no que me vaya para afuera, ¿no? Claro. ¿Y te viniste para acá y dónde te instalaste? Y me instalé en primer lugar con un trabajo que logré a los 3 días que he llegado acá. Mira. De Lavacopa, y justo de Lavacopa en ese lugar también había una habitación para poder dormir, ¿no? Así ¿Barrio? Era en la calle Juan B. Justo, 4517, esquina Trelle. Mirá, ¿no? Claro, Villa Crespo, eso, más o menos. Exactamente. Mirá, Era un restaurante, claro. Era un restaurante, un grill. Mirá. En lo cual tuve algunos años ahí, después empecé a seguir practicando el fútbol, porque me gustaba más el fútbol que estudiar. Es decir, justamente esos patrones primero que he tenido me querían muchísimo, que era Carlos Raño, campeón argentino de Fórmula 4. El padre también era el dueño de Carlos Raño, Alfredo Raño, que fue campeón latinoamericano de motociclismo, ¿no? Mira vos. Así que una vida ligada al deporte también. Exactamente. Bueno, sí, ellos me empujaron mucho, me ayudaron mucho también para que yo no deje la práctica del fútbol, ¿no? Así que combinaba de ser lavacopa, dormía ahí en el mismo lugar y de la vez iba a la práctica. Bueno, pero a ver, parece que tu vida transitaba por otro lugar, ¿no? Porque vos tenías 2 laburos, si querés, jugando al fútbol, lavando copas y demás, y de repente aparecés siendo una de las caras de la protesta social, de los más desposeídos, de aquellos que no tienen nada y demás. Sí, mi primer contrato paso? en el fútbol fue 17 años. 17 años debuté en primera, mi padre tuvo que venir de la provincia de Salta a firmar ese contrato, porque era menor de edad, Claro. Pero mi cabeza giraba y seguía girando de que yo quería ser dirigente sindical. Mirá vos. Por lo tanto, también pensaba... ¿La familia tuya venía de y mi eso, padre de la lucha fue también? miembro de la CGT en la provincia de Salta, mirá. ¿no? Es decir, militante del Partido O sea Justicialista. que te creaste entre sindicalistas también. Estuvo ¿no? preso en el golpe de Estado del 66 también por mirá. ser dirigente sindical y a la vez también por ser peronista, ¿no? Claro. Entonces, bueno, era una combinación media como explosiva. ¿Y vos te criaste entre sindicalistas y demás? Sí, yo cuando era chico pensaba que a mi padre le gustaba la joda, ¿no? Es decir, porque se juntaban en mi casa a hacer asado, a guitarrear. Claro, en la provincia de Salta se usa mucho la guitarra, ¿no? Claro. Cuando he sido grande, empecé a tomar noción, era que en mi casa funcionaba una unidad básica, ¿no? Con los dirigentes que se juntaban eran de la CGT. Claro. Es decir, también tengo un aprendizaje de él. Uno de ellos es que un dirigente sindical debe trabajar al lado de los obreros, no cobrar ningún sobresueldo. Es decir, en el momento, él rotaba en ese momento, en la CGT de ese momento, 15 días en el trabajo, 15 días atendía también allí en la CGT, ¿no? Bueno, o sea que viste lo bueno y lo malo también, ¿no? Del sindicalismo también en general. Sí, en general sí, en todo mi recorrido, Claro. Porque después que dejé el deporte a los 22 años me fui a trabajar. Entré en una fábrica de la industria láctea muy importante, es decir, 1.700 obreros, la mayoría mujeres, la industria lechera siempre ha ocupado mano de obra mujeres, ¿no? Allí, bueno, el camino era que me tenía que hacer elegir delegado de sección, luego delegado también general de la planta y luego una agrupación la agrupación que hemos hecho en ese momento era justamente para recuperar el gremio, ¿no? Cosa que también he sido secretario adjunto de un gremio de Atirra, de un gremio nacional, ¿no? Estamos hablando de qué año más o menos. Estamos hablando del año 75. Claro, muy para atrás. Exacto. La primera imagen tuya así a nivel nacional nace, creo yo, en el 99, 2000, por esa zona. Yo me acuerdo de los piquetes en Ruta 3, estaba de Lía y de Alderete, eran las dos caras. 97 empieza, 97 porque fue el 97 que nos fuimos a instalar en la Plaza de San Justo con las ollas, demostrando de que en el conurbano también había necesidad y había hambre en ese momento, ¿no? Como ahora. En pleno menemismo, con lo fuerte que era ese gobierno, ¿no? Exactamente, claro, pero ya venía con una práctica sindical también, porque veníamos luchando allí con el MTA, es decir, ya estaba formada nuestra organización también, en lo cual contra las privatizaciones, lamentablemente éramos pocos los gremios y las organizaciones que luchaban contra
todo eso que nos hacían creer de que las empresas del Estado no servían, tenían que ser privatizadas, como Telefónica, como la electricidad, como SECVA. Claro. Bueno, también había una burbuja, Juan Carlos, o sea, mientras sectores que vos conocías, caminabas y recorrías y representabas, estaban pasando hambre y vivían, se veía venir la debacle en algún momento, había un sector de la clase media en general que vivía con que pagaba la heladera en 12 cuotas, con que se iba a veranear afuera y le salía 2 mangos y demás. Ese contraste, ¿vos lo notaste mucho? ¿Te costó mucho meterte en eso? Me costó mucho porque justamente en el momento de las privatizaciones, los EPFianos, de las distintas empresas estatales, por ejemplo, le daban dinero como para que se pongan kioscos, se compran un coche, claro, para hacer remis. El famoso remis. Exactamente, claro. Es decir, bueno, con una ilusión tremenda de que eso se podían transformar en pequeños empresarios, ¿no? Claro. Bueno, lamentablemente el 99% de esos trabajadores con el tiempo tuvieron que dejar el kiosco, vender el auto, claro, y encontrarse nacieron ahí sin nada. Los parripollos, las canchas de pádel, ¿no? Esas cosas que eran para salir del paso y que te terminaron liquidando. Exacto. ¿no? Nosotros aprendimos también de esa lucha que han hecho también trabajadores en ese momento, como en Mosconi, como el del Cutralcó, compañeros que inclusive estuvieron también en nuestra organización, están en nuestra organización, ¿no? En el caso de allí del norte, el compañero Juan, que era uno de los dirigentes, como Pepino Fernández en Mosconi, como también Cote Figueroa, que estuvo la intendencia de Cultralcó durante 3 meses. La inexperiencia nos ha hecho también que hiciéramos un desastre, también nosotros como autoridad ahí, cuando fue la pueblada, ¿no? Claro. Que nos eligieron. De esas cosas hemos aprendido también qué tipo de organización deberíamos tener, que tiene que tener una independencia total de los partidos políticos, una independencia total también, no porque renegamos de la política, de los partidos políticos, sino que no se puede depender una organización de un partido político, ni tampoco del Estado, ni mucho menos de un gobierno, ¿no? Vos, con la experiencia que tenés y comparando esa época, ¿lo de hoy le haces un paralelismo a esa época o no se parece en nada? No, son similares, pero no igual, pues son escenarios políticos distintos. En ese momento el escenario político internacional era distinto de hoy, eso va cambiando, es decir, también algunos comparan la situación de hoy con lo que pasaba en el 2001, sí. O sea, eran distintos momentos políticos, escenarios políticos distintos. En ese momento, por ejemplo, no había en ese momento no había plata en el banco, hoy hay plata en el banco, claro. Es decir, muy distinto. Es decir, en ese momento cuando se decreta el default, que entiendo que el default y la devaluación ayudó a de que saliéramos del pozo que estábamos insertados en el 2001, ¿no? Claro. Es decir, que hay una discusión inclusive con algunos teóricos sobre el tema. Claro, digo, también hay una contención distinta en cuanto a planes y demás, que en aquella época no lo había. Claro. Exactamente, ¿no? Que los primeros planes arrancaron con el gobierno de Menem, es decir, justamente producto de toda esa privatización y de la lucha y pueblada que hubieron, porque en Jujuy, por ejemplo, tiraron 4 gobernadores abajo, ¿no? La pueblada, la necesidad de la gente. Del Perro Santillán, por ejemplo, por exactamente. A alguien, ¿no? ¿Tenés contactos con los otros dirigentes? No sé, dije Santillán, digo, Delía, ¿tenés contactos o no? Bueno, no, yo sí he sido, digo, porque lamentablemente la política nos ha separado tanto de que hemos dejado de ser amigos con Delía. ¿No? Teníamos una relación de amistad, sí, con diferencia. Era no era que éramos iguales, pero había diferencias. En ese momento habían pequeñas diferencias. Claro. Después esas pequeñas diferencias se han ahondado tanto de que yo siempre he rechazado vivir del Estado. Siempre he luchado para que mis compañeros que yo represento vuelvan a la producción, claro, vuelvan también al trabajo formal, con todos los derechos que corresponden a un trabajador, ¿no? Uh-huh. Ahora, creció mucho tu organización, ¿eh? En todo el país sí, crecimos también en el ámbito sindical, porque ya nosotros aparecimos y fundamos nuestra organización, principalmente con los gremios que estábamos dirigiendo, ¿no? Por eso tenemos presencia y seguimos teniendo presencia en todas las centrales sindicales. Lamentablemente cada vez el movimiento obrero está más atomizado, más dividido, ¿no? Por intereses muchas veces. ¿Qué pensás de eso? Digo, porque vos soñaste con ser sindicalista y hoy ves gente que se eterniza en el poder, que está hace miles de años, que muchas veces son serviles a las patronales y todo. Yo discuto mucho con muchos de ellos, inclusive hasta con el propio Hugo Moyano, inclusive en el 94 cuando hicimos el MTA, que éramos parte también nosotros, siempre he discutido con ellos el modelo sindical. No comparto para nada con ese modelo sindical, ¿no? Yo comparto con un modelo sindical que el obrero, el dirigente sindical,
no tiene por qué ganar más sueldo que el propio obrero que representa y que tiene que también estar en la línea de producción y escuchar a los compañeros en la línea de producción, ¿no? Es decir, porque no en eso, porque con el tiempo se van deformando las debilidades que tiene el ser humano, en esa debilidad que tiene y la deformación que tienen, rápidamente buscan el bienestar de la familia, el bienestar de él, el bienestar y acomodo y el privilegio. Y todo eso un dirigente sindical no debería tener, ¿no? Lo que pasa que en el medio está la famosa y maldita guita, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿te trataron de comprar muchas veces? Casi todos los gobiernos. Todos Han los sido gobiernos. públicos muchos de ellos, es decir, el último cuando asumió Néstor Kirchner, yo he tenido reunión después de las elecciones en forma inmediata, varias reuniones con él, apenas asumió también tuve varias reuniones en la Casa Rosada. Acá en La Matanza él vino sin que Balestrini, que era el intendente en ese momento, sin que lo supiera. Yo dije, no, yo vivo en La Matanza y mi jefe político, la autoridad política de La Matanza es Balestrini, yo le tengo que avisar. Es decir, nosotros le hicimos la seguridad, la guardia, todo cuando él aterrizó en la sede central nuestra allí en la Ferrer, ¿no? Inclusive con discusión con él, que él quería que yo acompañara a la hermana en desarrollo social como viceministro de Desarrollo Social de la Nación, ¿no? Yo la contestación siempre ha sido la misma. Yo quiero verte que vos cambies y dé felicidad al pueblo, a los trabajadores, veré si puedo ser o no integrante de tu proyecto político, ¿no? Porque no me interesaban los cargos, porque decir tu proyecto político. Claro. Porque es decir, lo hemos manifestado y lo hemos llevado a la práctica. Yo he sido también candidato en el FAC, en el 5º lugar como diputado nacional. Renuncié, es decir, cuando se ganó. Es decir, renuncié porque no, es decir, mi organización quedaba dividida, porque un cargo no hace a lo que los compañeros tampoco me eligieron para ocupar ese cargo. Por lo tanto preferí que mi organización se mantuviera unida a tu posición personal. ¿Qué pensás del kirchnerismo en general? Bueno, yo creo que el kirchnerismo no aprovechó el crecimiento económico que hemos tenido. Tendría que haberse avanzado más en varias leyes que hoy no tendríamos la dificultad quizá que tenemos hoy. Por ejemplo, allí luchábamos mucho por una ley naval, por ejemplo. Es decir, en esa ley naval contemplaba de qué manera se podía ir y no solo renovar, sino que también capacitar mucho más a lo que es, por ejemplo, el astillero Río Santiago. Claro, es decir, que hoy está en conflicto, que ¿no? se trata de soberanía también. Claro. Es decir, bueno, no la quisieron aprobar nunca. Es decir, algunas leyes nacional que entendemos que tendrían que ser leyes, para nosotros también tienen un instrumento legal para poder pelear a través de esa ley, ¿no? Es decir, por lo tanto, ha sido distinto a este gobierno también, ¿no? Porque más allá que teníamos antes de que termine el primer mandato de Néstor Kirchner ya hubo dificultades porque el rechazo a ser parte del gobierno ya era en forma... hay mucho de mito y de realidad en eso. ¿Enfrentarte con el gobierno era marcarte como un enemigo? Me marcaban como enemigo e inclusive las decisiones que se tomaban, es decir, bueno, por eso es que el tema de las calles, es decir, uno quiere acordar, quiere arreglar con el Estado, porque los trabajadores de la economía informal, es decir, muchos de ellos tienen que inclusive discutir y acordar con el gobierno, ¿no? Claro, con el gobierno de turno, es decir, por lo tanto, las calles que nos ha llevado a que se cumplieran justamente todos esos acuerdos que se hacían y que se firmaban, ¿no? Porque muchas veces se firman acuerdos, se hacen acuerdos y no se cumple. ¿Tenés un ratito más? Sí. Tenemos que hacer una pausa. Te voy a preguntar por funcionario. Quiero que me digas a ver a quién respetás, a quién rescatás, de ahora y de antes. Y cuál es el futuro, ¿no? ¿Cómo seguimos? Porque la verdad que se ve bastante oscuro como el día de hoy, ¿no? La seguimos en un ratito. Dale, hacemos la tanda y ya venimos. 10:31 en toda la República Argentina. Y se viene el Día de la Madre, ¿no? Claro que sí. Si todavía no sabes qué regalarle a tu mamá, no te preocupes porque en Radio Universidad tenemos la solución. Comunícate ahora al 15 388 50 89 1 con la inscripción Quiero Miracle y podés ganarte una hermosa cartera de Miracle Bags. Tu mamá se merece todo y más, así que dale, participa y sorprendela en su día con la cartera más linda. Para conocer todos los modelos de Miracle, ingresá a Miracle Bags en Instagram y Facebook porque juntos somos radio. Bueno, hoy es el sorteo, ¿verdad? Hoy, sí, en el final del programa. Perfecto, en un ratito lo hacemos entonces. Bueno, estamos con Juan Carlos Alderete, que es coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa. Habíamos quedado en hablar de funcionarios, ¿no?
¿Qué rescatás del gobierno anterior? ¿Con quién tuviste un buen diálogo o alguien que haya entendido cuál era la problemática y que les haya dado una mano en algo? No, había un buen diálogo, yo estuve con algunos ministros y estuve también con el propio Néstor Kirchner, ¿no? Ajá. Porque inclusive en muchos lugares que él mismo me ha llevado, algunos actos para inaugurar obra, para entregar obra, cosa que también debo reconocer que el presidente que más nos escuchó. Mira. En los proyectos que teníamos en carpeta, en mano, con los gobiernos anteriores también. Allí firmamos el primer convenio por fuera de todos los municipios y los gobiernos de la provincia, primer convenio marco para la construcción de vivienda y comenzamos así, construyendo vivienda en 17 provincias construimos nosotros, 7.000 viviendas, es decir, en lo cual también aquí cuando vino a Matanza, que ya teníamos nosotros hecho un estudio por cómo se contaminaban las napas freáticas, por supuesto ayudado por profesionales que conocen de la materia, ¿no? Que nosotros entendíamos de que tenían que hacer a través de especialización de algunas cooperativas sociales para que hagan ese trabajo que a la vez causaba dos impactos. Se empezaba a resolver el tema de la desocupación y a la vez también un impacto en la sociedad, ¿no? Cosa que también hubo muchas trabas, porque en ese momento estaban los franceses, Aguas Argentina, que nos pusieron trabas por todos lados. Bueno, acá se hizo la prueba piloto, justamente cuando él estuvo en la puerta de mi casa haciendo un acto en el 2004, es decir, allí acordamos previamente que en el mes de marzo, eso fue en el mes de febrero, y en el mes de marzo comenzaban las obras para hacer esta prueba piloto de la red de agua potable y de cloaca, cosa que hoy se sigue continuando y se avanzó, ¿no? También firmamos un convenio de tarifa social, que en eso tuvimos varias peleas, inclusive con algunos dirigentes que nos decían cómo nosotros vamos a hablar de tarifa social del agua, por ejemplo, con comerciantes. Y acá grandes comerciantes, grandes empresas no hay tampoco, porque lamentablemente Matanza dejó de ser de lo que era hace muchos años atrás, ¿no? ¿Y con Cristina tuviste diálogo? No, con ella ningún diálogo, es decir, después con algunos dirigentes, con algunos ministros, con Bernie, un buen diálogo también, con mucha pelea, es decir, mucha discusión, es decir, tenían grande respeto por nosotros, eso sí debo reconocer. Varios de esos ministros, Aníbal Fernández también, es decir, con mucha discusión, con mucha confrontación que hemos tenido. Alicia Kirchner o Castañeto de Desarrollo. Yo con ella viajé para muchos lugares, para muchas provincias, justamente en el Chaco hemos estado allí porque ella nos ayudó a recuperar la producción del algodón, 3.000 hectáreas de los pueblos originarios de allí, Pampa del Indio. La primera cosecha, ella fue a la primera cosecha y también nos ayudó con una fundación porque para meter el producto en Europa, ¿no? Así que después, lógicamente, eso se dejó en manos de otros dirigentes para que sean responsables, y esos dirigentes lo que más le importaba es tener el sueldo y no ocuparse de solucionar los dramas, ¿no? Los problemas. Una foto, recuerdo, de Néstor Kirchner con 4 líderes de movimientos sociales, con Luis Delía de la FTV, Edgardo de Petris del Frente Transversal, Emilio Pérsico del Movimiento Evita y Jorge Ceballos de Barrios de Pie. ¿Cómo estaba en ese momento la corriente clasista y combativa? No, nosotros al principio teníamos un diálogo muy fluido, inclusive después con el tiempo, con algunos ministros como Aníbal Fernández, por ejemplo, nos burlábamos y nos decíamos las cosas juntamente con él, es decir, ¿por qué ustedes estaban tan celosos? Justamente cuando vino la primera vez acá en Matanza, antes de fines del 2003, vino acá a La Matanza a una exposición que hicimos nosotros acá en La Ferrer. Allí vinieron con varios ministros. Con esos varios ministros se ponían celosos por el diálogo que tenía y mantenía yo con Néstor Kirchner, ¿no? Es decir, creían que yo iba a ocupar un cargo, no sé, ¿no? Esas cosas que con Aníbal Fernández siempre nos cargábamos, es decir, viste que no te saqué ningún cargo, ningún puesto, ¿no? Es decir, es el diálogo que tenía, con confrontación y con mucha discusión, ¿no? Juan Carlos, ya que hablamos de diálogo, ¿no? Lo escuché en otras oportunidades, en otras notas donde quizás los periodistas cuestionaban por qué protestan o por qué van a manifestar si en realidad el gobierno los convoca a hablar. ¿Hay realmente diálogo con el gobierno actual? Se cortó, lamentablemente se cortó por una decisión política del presidente Macri, ¿no? Es decir, porque no es como dice la Patricia Bullrich, que la que estamos solventando el Estado a las organizaciones, porque cada beneficiario cobra con su tarjeta. Es decir, inclusive nuestra organización tiene prohibido que el compañero dé un peso a ningún dirigente, porque cuando descubrimos eso lo expulsamos.
Es decir, es una mentira para descalificarnos. Es decir, esas descalificaciones que ya viene de hace tiempo, pero también en eso creemos que vamos también venciendo, muy poco, pero venciendo ese mote que nos han puesto permanentemente, planero, choripanero. Es decir, lo que nosotros buscamos es el trabajo. Y lamentablemente cuando no hay trabajo vos precisás comer, aunque sea salteado, y precisás un plan social. Es decir, nosotros estamos en contra de los planes sociales, siempre lo hemos estado. Pero después también tenemos que ser conscientes de que hay compañeros que si no tienen el plan social ni siquiera sobreviven, ¿no? O sea que ustedes como organización no reciben un peso, sino que No, para nada. ¿Y cómo se sostienen, Juan Carlos? Y con los compañeros, es decir, compañeros que están, por ejemplo, en cooperativas de obra, hacen un aporte para mantener su estructura, porque su propia estructura a ellos le hace ganar más. Le hace ganar más sueldo, es decir, porque la cooperativa social, él tiene que contratar, por ejemplo, maquinaria, tiene que contratar los camiones para sacar la tierra o para traer tierra, es decir, y allí su propia estructura, ellos se van comprando su propia estructura, que la tenemos, por ejemplo, nosotros, que no alquilamos maquinaria, tenemos bocac, tenemos camiones, es decir, tenemos herramientas necesarias, que eso le da mayor ganancia en su sueldo también, porque ya no tienen que pagar flete, no tienen que pagar alquiler, es decir, de esa manera tienen un beneficio y se retribuye con una cuota sindical, por decirlo de alguna manera. Exactamente, con la propia estructura, porque también su propia estructura tiene que tener su contadora, tiene que tener sus abogados, es decir, porque te exigen la legalidad, cosa que estamos de acuerdo también nosotros en esa legalidad que tenés que mantener, que cada vez es más difícil de cumplirla, lo que son las cooperativas sociales, ¿no? Pero la tenemos que cumplir y la estamos cumpliendo. Y dentro de quienes reclaman, Juan Carlos, ¿cómo es la relación de los distintos dirigentes sindicales con la CGT? Porque en su momento se criticó mucho dilatar, ¿no? Del paro, de no establecer una medida concreta, de por qué dejaban pasar tanto tiempo. Con varios de ellos yo lo conozco cuando yo ocupé la Secretaría Junta de Atierra Nacional, en lo cual yo tenía 24 años. Al tener 24 años era uno de los más jóvenes que había de dirigentes sindicales, ¿no? Así que el diálogo siempre ha sido frontal con ellos, mucha discusión, algunas veces pelea que nos dejábamos de hablar, es decir, nos costó mucho convencer inclusive por qué razón, sí que te tendrían que hacer una autocrítica a los gremios, la CGT, cuando nosotros hemos sido expulsados de la producción, porque hemos quedado sin cobertura social, sin obra social, hemos quedado en la calle y ni siquiera nos han defendido, es decir, en muchos casos, ¿no? Entonces, el cual hace 2 años la propia CGT, en un acto que tuvimos en el Congreso Nacional, se ha hecho una autocrítica, es decir, nosotros nos equivocamos al dejar que cuando ustedes lo expulsaron de la producción, de dejarlo sin ningún tipo de cobertura y mucho menos organizado, ¿no? Es decir, en eso es que nosotros logramos organizar a los trabajadores desocupados. En este momento se confirma la prisión para Carlos Menem y para Domingo Felipe Cavallo, 4 años y medio y 3 años y medio respectivamente. Esto tiene que ver con los sobresueldos. ¿Qué te causa? Bueno, la justicia, nosotros no, la justicia sabemos bien, en su gran mayoría siempre depende del gobierno de turno. El gobierno 20 de turno, años pasaron. Sí, por eso, es decir, acá si alguien va y roba una gallina porque tiene hambre, seguramente está preso y el juicio es más rápido, la condena es más rápida, ¿no? Pero aquellos que nos afanan nuestra ilusión, nuestra esperanza, para ellos pasan los años y después salen. Como yo recientemente estuve en la provincia de Salta, por ejemplo, el hijo del ex gobernador Romero, sí se ha quedado con 100 hectáreas en un lugar que es inmobiliariamente un negocio tremendo. 2 meses duró el juicio y lo absolvieron, y esa tierra era del Estado provincial y se quedó el hijo como a Olmedo, ese diputado de campera amarilla, claro, que sale, hay que tirarle plata, hay que tirarle una pala a los vagos, no trata de vago todo, pero resulta que también 320.000 hectáreas lo dieron por 50 años a pagar un canon que es $1 peso por hectárea. La verdad que, ¿y cuánto duró ese juicio? 4 meses, la absolvieron también. Después, justicia, raro, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a creer en la justicia? Y hablando de la protesta social, bueno, hoy se cumplen 1000 días de la prisión de Milagro Sala, por ejemplo. ¿Tenés relación? ¿Tuviste relación? Sí, muy buena la relación que he tenido, es decir, con confrontaciones y discusiones políticas también que he tenido con ella. Es decir, la verdad que ha sido, cuando lo metieron presa nosotros salimos también a repudiar, sí, me acuerdo. Es decir, pues, de la forma que la metieron presa. Nosotros siempre vamos a estar, por más que tengamos diferencia, en contra de encarcelar a los dirigentes, es decir, el delito
si cometió un delito, que le muestren el delito que cometió. Nosotros los delitos no vamos a defender tampoco, ¿no? Pero no pueden demostrar todavía el delito que ha cometido. El delito que ha cometido es defender al sector que ella defendía. Parece un poco mucho, ¿no? Casi 4 años de prisión por tirar huevos es como un poco fuerte, ¿no? Y claro, después pesan mucho... Después ve la transferencia, no sé, de recursos a Shell y decide entonces cuánto le tienen que dar a este muchacho. Pues pesa muchísimo lo mediático, ¿no? Claro. Porque allí la descalificación que han hecho, las barbaridades que dicen de ella, bueno, la verdad que son barbaridades, porque yo conozco Jujuy, porque allí tenemos una presencia muy importante nosotros hace muchos años, antes de Milagro Sala. No sé si sabrán que Milagro Sala también era fundadora de la corriente clasista y combativa, ¿no? Jujuy, que la conocemos, no es que no la conocemos. Claro. Si sabemos las cosas y los barrios que han hecho, sabemos. Después tenemos diferencia en la propia, decir, cómo entendemos nosotros el Estado y cómo ella entiende el Estado, pero son secundarias esa diferencia que tenemos. Mucha gente dice que la gente no está reaccionando todavía, que no está en la calle, como que la situación es mala y no salen. Esta semana ustedes estuvieron defendiendo a los tareferos, ¿no? Con la movilización que hubo yendo al Ministerio de Desarrollo y de Salud. ¿Cómo sigue esta pelea en la calle? ¿Cómo imaginas los próximos días? A nosotros nos llama la atención, muy bien, va. Es decir, que justamente trabajadores, que algunos están inclusive en blanco, que depende de algunos gremios como los rurales, bueno, sí. Hablando de los rurales, son los más peores pagos, los más humillados, los más explotados. Era el Momo Venegas antes, decir, ¿no? Que nos han buscado para que lo representemos nosotros, ¿no? En este caso, la principal producción en Misiones es la yerba mate, ¿no? Es decir, allí hay 20.000 obreros, de lo cual son 9.000 los que están en blanco y los otros 11.000 en negro. Es decir, esos que están en negro no cobran un plan que se llama Intelsafra. O en esta movilización que hemos hecho recientemente con ellos acá en la capital y en Misiones también, hemos convenido también con el gobierno de Misiones, que yo he estado allá firmando unos convenios para esos tariferos, cosa que va cumpliendo también el gobierno de la provincia de Misiones, y aquí se logró por lo menos de que también se le contemple a estos compañeros que no cobran la Intelsafra, ¿no? Así que ha sido un paso importante lo que se ha dado. Como así también con otros gremios, porque también tenemos que hacer una movilización con los trabajadores de los ingenios, ¿no? Principalmente en el norte, porque también los trabajadores tabacaleros de Jujuy no están cobrando tampoco el plan que le corresponde por ley, ¿no? ¿Imaginás un diciembre caliente? Digamos. En términos sociales entiendo de que se anticipó de lo que sucede siempre en el mes de diciembre, que va a ser en el mes de octubre, no pasa en el mes de noviembre, ¿no? En términos sociales, porque se ha agravado tanto la situación, por más que no se escondan, es que los comedores copa y leche se han triplicado, cada vez hay menos puestos de trabajo, cada vez el comerciante, inclusive que tenía 2, 3 empleados, hoy a lo mejor puede sostener uno, o a lo mejor tiene que ser con la familia para sostenerse, ni pensar aquel que paga alquiler, ¿no? Es decir, que justamente están tan ahogados que muchas veces tienen que bajar la persiana, lamentablemente. El pequeño empresariado, que nos pasa acá en La Matanza, ¿no? En cualquier rama de la producción, los puestos de trabajo que se han perdido. Claro. En su momento, Patricia Bullrich, cuando era ministra de Trabajo, tuvo que venir a La Matanza, ¿no? En el año 2001, 2000... y ahora Patricia Bullrich otra vez con un cargo como ministra de Seguridad, como reprimiendo a veces las manifestaciones sociales. ¿Cómo la ves? Y bueno, es un problema ideológico que siempre hemos tenido con ella. Ella odia a los trabajadores y a los pobres. Cuando ha sido ministra de Trabajo sabemos todas las cosas que han hecho de reducir el sueldo de los trabajadores, reducir también la jubilación, bueno, cosas que lo están haciendo también ahora, ¿no? Pero en ese momento era ella ministra de Trabajo, sí, de la provincia, de la nación. En lo cual, es decir, por eso digo, un problema ideológico que siempre porque te odia. Mira que combinación que hace 2 días habló de que las organizaciones tenemos vinculación con el narcotráfico. Sí. Es decir, nosotros, nuestra propia organización, ha sufrido en carne propia cuando lanzamos el movimiento Ni un pibe menos por la droga. Es decir, intentos de secuestro, atentado, es decir, de varios compañeros dirigentes acá de La Matanza, en el mismo mío propio. Es decir, en eso, por eso hemos agradecido siempre también la intervención del Papa Francisco, ¿no? Justamente me recibió allí en Roma en una audiencia que realmente nos ha dado una cobertura muy importante para que pararan con las amenazas. ¿Está preocupado, Francisco? Muy preocupado, sí. Muy preocupado, es decir, cómo avanzó la pobreza y cómo sigue avanzando la pobreza y las consecuencias que trae la pobreza, porque avanza la pobreza, se puede salir de la pobreza en algún momento, pero las consecuencias que los chicos en nuestro país no puedan
tomar un vaso de leche, no puedan comer un pedazo de carne en un país productor de carne, productor de leche, ya nos tiene que llamar mucho la atención. Lamentablemente estarán apareciendo no solo chicos de bajo peso, también con grado de nutrición. Lo estamos haciendo con profesionales de la salud muy comprometidos con el tema y sabemos que el padre mañana, aunque gane la lotería, ese chico no lo recupera nunca más, ¿no? No recupera nunca más su normalidad, su intelecto. Juan Carlos, te tenemos que agradecer. Te pregunto la última por dos mujeres. María Eugenia Vidal. La Heidi. Aparece, es muy simpática, es muy linda, pero eso no se resuelve los problemas que tenemos los que vivimos en ¿Hablaste con ella de Buenos Aires. No, hablamos con el ministro Medrano, sí, hablamos con él, discutimos con él, pero creemos nosotros de que realmente no está defendiendo los intereses de la provincia de Buenos Aires, mucho menos del conurbano, ¿no? Dos mujeres más se me ocurren. Te iba a hacer dos, te hago tres, ya que estamos. Carolina Stanley. No, creo que respeto muchísimo a la ministra porque tiene un conocimiento pleno, no es una improvisada en el tema social, discute hasta con sus propios pares, porque lo hemos vivido en la primera reunión del Consejo de la Emergencia Social, junto con el ministro Triaca y el viceministro de Gabinete, Quintana, que se ha discutido delante nuestro y ha confrontado delante nuestro con ellos, y creo que ella también ha hecho mucho para que se apruebe la ley de emergencia social, como ha hecho con esta ley recientemente de villa y asentamiento, ¿no? La última, Verónica Magario. Bueno, creo que tenemos una dificultad enorme, que Verónica Magario en La Matanza se cree que hablando y saliendo por televisión se van a resolver los problemas de los matanceros, en vez de estar justamente en los barrios más humildes, más pobres y los que más están padeciendo, ¿no? Creo que otros están ocupando ese lugar en vez de ocupar también la propia intendenta. Justamente el día 17 de octubre le vamos a hacer una movilización porque ha quedado en recibirnos hace varios meses para conformar el Consejo de Economía Popular acá en La Matanza, no lo ha hecho, entonces nosotros no tenemos más tiempo, no hay más tiempo. Los tiempos, es decir, queremos también nosotros decir lo que nosotros pensamos y qué es lo que proponemos para también, por lo menos, tener una esperanza de cómo sobrevivimos en este momento, que es grave, es gravísimo lo que nos pasa. Por lo tanto, es decir, en eso, por eso vos me preguntabas de algunos dirigentes políticos, yo algunos he sido amigo casi de Felipe Solá. Sí. Es decir, que justamente era gobernador en el 2001, cuando él vino, se puso al frente, es decir, después que acordamos con él, es decir, si hay una represión en La Matanza, los 18 días que hemos estado en la Ruta 3, me pongo al frente y que primero me repriman a mí. Bueno, justamente Alberto Balestrini, ¿no? El fallecido dirigente, que realmente yo lo tenía arriba, sin ser peronista lo tenía arriba, claro. Alberto como dirigente. ¿Lo ves a Solá igual a Federico Russo, ¿no? No me puedo olvidar de Federico Russo, porque también allí tengo una muy buena relación con él cuando era intendente. Me quedaría hablando todo el día, estamos pasadísimos. Una más te tengo que hacer. ¿Cómo ves la elección del año que viene? Así desde afuera, porque está claro que no tenés ninguna intención de meterte como candidato de nada en nadie, por lo menos de los partidos tradicionales. ¿Cómo la ves desde afuera? Y la situación tan grave, ojalá que llegaremos a las elecciones del 2019, y que se pueden producir hechos tremendamente conflictivos. Vos que estás en la base, muy ¿cómo ves a la gente? Es decir, la gente está con bronca. Es decir, la gente está con bronca, es decir, por lo tanto, en esa bronca que no retrocede tampoco el gobierno, porque ahora con ese cuento de que, por ejemplo, las 24 cuotas que se va a pagar, la devaluación que tuvieron la empresa, la pérdida que tuvieron las empresas, pero la paga el Estado, ¿y el Estado quiénes somos? Nosotros somos todos. Es lo que dijimos. Entonces, por lo tanto, ¿cómo va? Si no retroceden para nada, siguen para adelante. Es decir, en función de eso también la gente va a salir a luchar por sus derechos. Es decir, por eso que le pedimos al gobierno que abra la cabeza, que abra, es decir, que reciba, es decir, que eso se tiene que encarrilar. Por más drama que tenemos, es decir, bueno, hay que encarrilar la situación. Es decir, y por supuesto que las tres organizaciones, los llamados Cayetanos, por eso también nos hemos atrevido, y el desafío nuestro es también tener un frente político, cosa que lo hemos constituido, es decir, que no es un frente electoral, pero es un frente político llamado En Marcha, ¿no? Es decir, de allí que estamos discutiendo con todas las fuerzas políticas. Juan Carlos, gracias por haber venido, ¿eh? No, ¿La pasaste bien? ¿Tuviste cómodo? Re cómodo. Bueno, es decir, me alegro. Me comprometo que voy a hacer llegar en la próxima visita que tengan en la ruta, porque siempre va el notero de esta de Pichi Capurro que está ahí. Es decir, le voy a mandar un libro que se escribió
que dice sobre la autografía mía, pero no es solo el aporte, porque los trabajadores, los humildes, tenemos que también tener una formación y una educación política, ¿no? Se lo voy a mandar y se lo voy a Bueno, el 17 de octubre, ya dijiste, ¿no? La próxima se lo voy a mandar desde allí. Ahí entonces. está. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, de verdad. Pasó Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa, aquí en Nada es lo que parece. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.